Los invitamos a compartir Horizonte Sur con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur Radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Buenos días a todos en Horizonte Sur. Este es un nuevo programa del Grupo de Reflexión Rural en la M690. Quien les habla, Jorge Rulli, preside este programa y hoy estamos acompañados por Maximiliano Mendoza, por Bernardo Elfman en la producción, Morales en los aspectos técnicos, Ernesto García, que nos acompañará luego con su columna histórica. Vamos a volver sobre el 25 de mayo y los acontecimientos de la Plaza del 25. Y también está con nosotros hoy Rubén Quijano, que acaba de llegar de Bolivia. Y además tenemos un programa intenso porque vamos a sacarlo por teléfono en un reportaje que confiamos sea excepcional, a Andrés Carrasco, al biólogo Andrés Carrasco, que ha regresado de Europa. Confiamos en que tenga noticias acerca de Seralini y de la situación europea, que está realmente muy, muy al rojo con respecto a los organismos genéticamente modificados. Bueno, vamos a ir ahora entonces a una pequeña editorial y arrancamos con el programa. En la epopeya más romanesca. Existe en nuestro país una situación tal de alucinaciones políticas y de fantasías, de mentiras consentidas y pobreza en el análisis, que son muchos los que opinan sobre las políticas del gobierno, destacando lo bueno y señalando lo malo, pero dando por sentado que esas políticas y actos de gobierno constituyen el exclusivo campo de la realidad. Resulta común escuchar gente inteligente decir que están de acuerdo con muchas de las cosas que hace Cristina, pero no con muchas otras. Inclusive hay quienes me han dicho: mira, Rulli, no puedo estar en el mismo campo que la nata. Podríamos decir que rechazamos estas opiniones por las miradas sesgadas, superficiales que implican. Podríamos decir asimismo que no comprendemos a qué se refieren. Parece que no comprenden ellos o que no quieren comprender que la Argentina ha sido globalizada y que eso significa que está sometida a las necesidades de los mercados y colonizada por los nuevos imperios que nos compran los porotos y nos abastecen de repuestos y de tecnologías. Lo que el común denomina la política del gobierno o la política de la oposición no es más que una vidriera, un escaparate, acaso un escenario. En el escenario los actores recitan discursos, nos divierten y nos conmueven. A veces juegan el juego de las sillas y luchan entre ellos por los roles que tienen sueldos más jugosos. Pero es un escenario, y en un escenario no se decide nada, al menos nada importante. Todos ellos son actores, comediantes, a veces meros partiquinos. Muchos de ellos la única función que tienen es urdir relatos y discursos que nos entretengan. Son los intelectuales orgánicos del sistema. El poder no está en el escenario. El poder está detrás, siempre en otro lugar, nunca bajo las luces que nos atontan, y menos aún en medio del bullicio de los discursos y de las rencillas inventadas tan solo para distraernos. El poder está en los mercados. El poder está en los que deciden lo que producimos y lo que exportamos. El poder
está en los que deciden qué comemos. El poder está en esos ejecutivos de empresas transnacionales que con un solo llamado telefónico modifican los roles y las acciones sobre el escenario. No hay en esto izquierdas ni derechas, unos y otras son variables que responden al mercado y que callan respecto al modelo de los agronegocios. Unos y otras celebran la biotecnología y se ocupan de que tengamos planes, subsidios por hijos, becas y estipendios, fútbol y comida chatarra para todos y para todas. Es parte del juego que nos sintamos conformes y que estemos dispuestos cada mañana a tragar la pastillita de la Matrix para no ver más que el escenario que nos entretiene y escuchar la cadena interminable de buenas noticias que tiene que darnos la gerenta a la que llaman presidenta. Ella dice ser peronista, pero eso también es parte del juego que se juega sobre el escenario. Alguien con poder decidió que su gerenta general en la Argentina se ponga esos ropajes, ayuda a confundir y permite un margen de confianza que no podrían tener otras camisetas. Por supuesto, hasta que la credulidad y la estulticia generalizada lo permitan. Luego será de nuevo la catástrofe, la bronca y el comenzar de nuevo. Continuamos en Horizonte Sur, estamos en vivo por la M690, acá 24 en radio. Los teléfonos para comunicarse al programa son el 4642-5533, 4642-5315,
También pueden escucharnos en vivo a través de la página web de la radio am690.com.ar. Bueno, y digamos que el correo del programa de radio Horizonte Sur es horizontesur690 Así es. Recibiendo allí noticias de los oyentes, y también queremos reiterar que que este programa sale con la ayuda de los amigos de Horizonte Sur, y que estamos ya ahora comenzando, creo que estamos comenzando un nuevo mes, ¿no? Uh-huh. Con todas las responsabilidades que ello significa. Estamos esperando entonces que nuestros amigos sigan colaborando como hasta ahora, para que podamos seguir en el aire en esta batalla tan dura que estamos dando hace muchos años frente a un enemigo que es fundamentalmente la biotecnología y el monocultivo de soja, que da la impresión, por las noticias que tenemos hoy, que no son muy alentadoras, que tiende a acrecentarse y profundizarse, ¿no? Así es. Son varias noticias, Jorge. En realidad hay noticias que también nos dan lugar a interpretarlas desde cierto contrapunto, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, esta noticia de que Europa sanciona una ley que criminaliza a las semillas naturales para que la gente no pueda cultivar su propio huerto. Uh-huh. Esta noticia, que es justamente de esta semana, indica que la Unión Europea disminuye el acceso a las semillas para el uso en el hogar y restringe los cultivos en casa. El lunes 6 de mayo se presentó una nueva ley ante la Comisión Europea por la cual se establecen nuevos poderes para regular el cultivo de plantas en toda Europa. La ley, denominada Ley de Material Reproductivo de las Plantas, regula absolutamente todas las plantas y, como no podía ser de otra forma, contiene restricciones en el cultivo de verduras y plantación de árboles, mientras que también se crean nuevos poderes para restringir el resto de las plantas de cualquier otra especie en una fecha posterior. A mí me gustaría comentarla, porque tengo es una opinión, no sé hasta dónde será acertada, pero lo que hemos visto en las últimas semanas es que ha habido crecientes restricciones a la acción de Monsanto. O sea, hay países como Italia que han prohibido los transgénicos en su territorio. Alemania prácticamente está en lo mismo, y Monsanto mantiene sus oficinas, por lo menos de biotecnología, solamente en la República Checa, en Portugal y en España, y creo que nada más. El resto de los países se han puesto muy duros frente a los transgénicos. Yo creo que probablemente Europa o la Unión Europea esté compensando esta dureza con ciertas concesiones, ¿no? Porque evidentemente que para Monsanto Europa no es negocio en cuanto a la colocación de semillas genéticamente modificadas. Uh-huh. O sea que aceptaría que su gran mercado son los Estados Unidos y el Cono Sur, o sea, producción y colocación de transgénicos, y China, por supuesto. China, los Estados Unidos y el Cono Sur serían los lugares ideales para la producción de transgénicos. Pero en el caso de Europa, lo que ocurre también es que Monsanto tiene un gran mercado con las semillas de variedades y con los híbridos. De tal manera que posiblemente lo que está haciendo la Unión Europea es compensar las limitaciones en el plano de las semillas transgénicas con generosas, ¿cómo te diría?, con ciertas facilidades en el campo de la comercialización de las semillas de variedades, que es lo que está pasando, me parece a mí. Por lo menos es una hipótesis, vamos a tratar de corroborarla luego consultando a otra gente. Mirá, lo cierto es que después de la aprobación de esta ley hubo, por supuesto, muchas denuncias, muchas resistencias. Aquí una organización no gubernamental de Real Seed Catalog, sería algo así como el catálogo de las semillas verdaderas, un dirigente de esta organización llamado Ben Gable explica que en el proyecto de ley han hecho algunas importantes concesiones para el cultivo en casa y los pequeños agricultores, aunque es una pena que no se pensase en ellos en primer lugar.
Sin embargo, todavía hay consecuencias negativas, ya que tendrán derecho a acceder a las distintas variedades vegetales de los jardineros, los agricultores ecológicos y los agricultores que cultiven para los mercados locales a pequeña escala, y esto se debe a que el principal sistema de registro no facilita el uso en el hogar, jardines, huertos, etcétera, y que las variedades para el uso en casa no cumplen con los estrictos criterios de la Agencia de Variedades Vegetales, que solo se preocupa, según indica, por aprobar las semillas utilizadas por la agricultura industrial. Estas concesiones, por supuesto, tuvieron lugar después de las protestas, ¿no? De todas maneras, el contrapunto que vos señalabas tiene que ver con que Monsanto reconoce rechazos oficialmente en varios países de la Comunidad Europea en torno a los transgénicos. Aquí un cable que inclusive salió en la CNN, en su página web, indica que Monsanto no está buscando la expansión de cultivos modificados genéticamente en la mayor parte de Europa, debido a que la oposición a sus semillas biotecnológicas en muchos países sigue siendo alta, dijeron este viernes funcionarios de la compañía. Algunos funcionarios europeos de Monsanto dijeron al periódico alemán TASS que ya no están haciendo trabajo de promoción de cultivos en Europa y que no buscan nuevas aprobaciones para plantas modificadas genéticamente. El portavoz corporativo de Monsanto, Thomas Helser, dijo este viernes que la compañía quiere dejar en claro que solo buscará una penetración de mercado de sus cultivos biotecnológicos en áreas que entreguen un amplio apoyo. Entre nosotros sabemos a quiénes. Bueno, claro. O sea que Monsanto parece ser respetuosa de los rechazos, mejor dicho, de las resistencias que encuentra en ciertas poblaciones y elige aquellas que son sumisas a sus negocios. Bueno, no por casualidad, acá la CNN indica que, a diferencia de Europa, Sudamérica ha recibido mayormente con beneplácito la biotecnología en cultivos de Monsanto, pero la compañía también enfrenta obstáculos ahí debido a que espera aprobaciones en China, que es un gran comprador de soja en Brasil. Bueno, digamos que la soja que piensan ser en un valle del norte de San Luis, una soja donde ha metido todas las mutaciones y todas las transgénesis, todavía no está aprobada en China. O sea que vamos a experimentar nosotros con esa soja o con ese maíz, ¿no? Es un maíz que tiene el BT, tiene el RR, claro, y tiene la resistencia al glifosinato, todo. Glifosinato todo de amonio, sí. Además del glifosato, el glifosinato de amonio. Bueno, y todavía no ha sido. O sea, esa semilla la van a reproducir en San Luis. Después vamos a hablar de esto, una reciente concesión del gobierno puntano para Monsanto, para que complemente la acción que va a realizar en Malvinas Argentinas, barrio de la ciudad de Córdoba, con este valle que se llama... Conlara, sí, el valle de Conlara, bueno, en San Luis. Pero van a hacer una semilla allí que todavía no ha estado aprobado, no ha sido aprobada en China. O sea que parece que Monsanto está jugándose a un lobby muy fuerte en China para conseguir aprobar esa semilla, mientras tanto ya la va a reproducir en la Argentina. Como siempre, país laboratorio. Aquí nuestra compañera Lilian Joensen nos comenta que en torno a estas dos noticias, dice textualmente que como siempre se festeja ingenuamente lo que hacen los europeos para sí mismos, como si lo que hicieran ellos significara algo positivo para nosotros. El interés de Monsanto no es producir en la Unión Europea, sino que Estados Unidos consuma, y es lo que sigue haciendo, a través de la compra de forrajes. Además, se pregunta ella si la Unión Europea es un mercado de semillas importante, cosa que no lo compartimos. ¿Dejan de consumir los pesticidas y las semillas híbridas de Monsanto? Aquí otros titulares de lo que significa para Monsanto perder la Unión Europea, es lo que justamente nos transmite, ¿no? Otros titulares de otras fuentes de información acerca de estas noticias indican lo siguiente: las ganancias de Monsanto pegan un salto con respecto a las semillas de maíz y la venta de pesticidas. Otro titular: el gigante de la agricultura Monsanto anunció el martes un gran aumento de ganancias en las ventas de semillas de maíz en Estados Unidos y Latinoamérica y mejores ventas de pesticidas en el último cuatrimestre, que es lo que estuvimos leyendo la semana pasada. Es decir, está claro que la Unión Europea no forma parte del interés de Monsanto. Pero también es verdad que hay mucha resistencia, ¿no?, en la Unión Europea. Y
yo lo que veo, a ver, es que en el mundo Europa va a ser un área limpia de transgénicos, se marcha a eso, a que Europa sea un área libre de transgénicos, pero además es una zona donde nuestros dirigentes políticos viajan constantemente. Sí, o sea, parece que no se enteran, porque realmente el Cono Sur va a ser el lugar, la base política y el laboratorio de Monsanto. Ahora ellos viajan a Europa, se informan de las resistencias, se informan de lo que piensa la gente de los transgénicos y vienen aquí y callan. O sea, es una traición absoluta, ¿no? Acá Lilian completa este razonamiento diciendo que los mercados más importantes de transgénicos como España, Portugal y República Checa ya están ganados y que esta supuesta victoria de estas resistencias que plantearon muchas organizaciones en torno a esta ley que se limitaba el cultivo de vegetales y de frutales en áreas urbanas, en las casas, etcétera, que no cambia nada, pero sí le hace sentir al mundo que logró una victoria y mientras festejan, Monsanto sigue abriéndose paso en los mercados de semillas o pesticidas más importantes del mundo, ahorrándose energías donde no les vale la pena y no gastando ninguna donde la entrega al crecimiento, al progreso y al desarrollo de las transnacionales, biotecnológicas en aquellos países que se presentan como una garantía para estas inversiones, como nuestro país, como Brasil y como otros países de Latinoamérica. Bueno, y este es el corazón del régimen que tenemos instalado en la Argentina. En la Argentina vamos a verlo luego en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Paraguay y en Brasil. Y cotidianamente tenemos que escuchar a compañeros de gran formación política que nos dicen, bueno, pero hay cosas buenas en lo que hace Cristina, dice, hay muchas con las que no estoy de acuerdo. Y se les escapa esto. Esta es la política, esto de lo que está hablando Maximiliano. Y el subsidio por hijos es algo absolutamente accesorio, ¿no? Y que por cierto no resuelve ninguna cuestión estructural. Pero nada. ¿Por qué vamos a discutir sobre la ley de medios cuando se está discutiendo el futuro del planeta aquí? Donde aquí se recibe alborozado a Monsanto y se le dan todas las bases científicas y todos los terrenos para la multiplicación de semillas que necesita. Y Monsanto está cambiando el planeta. Y nosotros estamos hablando de la ley de medios y del subsidio por hijos. Realmente o somos idiotas o somos dementes. Acá sí hay una noticia que realmente para nuestro punto de vista es realmente impactante. Tiene que ver con esto que salió en muy pocos medios, que tiene que ver con la reunión que mantuvo el presidente de Rusia, el premier Vladimir Putin, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que fue hace años atrás candidato a presidente. Hoy trabaja en el gabinete de Obama. Hubo reuniones y esta semana se publicaron las actas a través del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Federación Rusa, que fueron reveladoras en el sentido de la importancia que estos temas tienen para algunos países del mundo. Acá el titular dice: la batalla global sobre el apocalipsis de la abeja. Mucha gente se preguntará, digamos, ¿qué tan importante pueden ser las abejas para que una reunión bilateral entre dos de los países más fuertes del mundo, por supuesto, potencias bélicas, entre Rusia y Estados Unidos, se reúnen a discutir sobre cómo evitar una catástrofe en la vida de las abejas sobre el planeta Tierra, que podría terminar con la vida de la especie humana? A ver si se entiende qué están discutiendo estos líderes. Y que además, mientras nosotros estamos en el escenario jugando al 2015, a ver si continuamos o no continuamos. Sí. Que además, te decía, ellos admiten que podría derivar hasta en un conflicto bélico. Lo que dice el cable es que las impactantes actas relativas a la reunión que fueron publicadas por este ministerio que te mencionaba recién revelan la extrema indignación de los dirigentes rusos con el régimen de protección continua del presidente Obama hacia los gigantes mundiales de la biotecnología, frente al inminente apocalipsis de las abejas que, según el Kremlin, con toda seguridad puede conducir a una guerra mundial. Según dichas actas,
Putin estaba tan indignado por la negativa de Obama a discutir sobre este grave asunto que durante 3 horas incluso rechazó reunirse con Kerry, quien había viajado a Moscú en misión diplomática, cediendo después a fin de no provocar una ruptura aún mayor entre ambas naciones. En el centro de la disputa entre Rusia y los Estados Unidos se encuentra la indiscutible evidencia de que un tipo de insecticidas neuroactivos relacionados con la nicotina y conocidos como el nombre de neonicotinoides están destruyendo la población de abejas de nuestro planeta y que de no controlarse podrían destruir nuestra capacidad mundial para cultivar suficientes alimentos para alimentar a las poblaciones. Según el Ministerio, la situación se ha vuelto tan grave que la Comisión Europea al completo votó la semana pasada una prohibición cautelar de 2 años, que empezará el 1 de diciembre de 2013, para pesticidas mata abejas, siguiendo el ejemplo de Suiza, Francia e Italia, Rusia, Eslovenia y Ucrania, que son países que han prohibido anteriormente la utilización en el continente de estos peligrosos organismos genéticamente alterados. 2 de los más temidos neonicotinoides que ahora han sido prohibidos son el Actara y el Cruiser, fabricados por el gigante suizo de las semillas y pesticidas biotecnológicos Syngenta, y es importante tener en cuenta, apunta este informe, que Syngenta, junto a otros gigantes de la biotecnología como Monsanto, Bayer, Dow y DuPont, controlan actualmente el 100% del mercado mundial de pesticidas, plantas y semillas genéticamente modificadas. Acá el cable indica que el informe concluye que está claro que estos químicos tienen el potencial para afectar a toda la cadena alimentaria, la persistencia en el ambiente de los neonicotinoides, su propensión a los vertidos e infiltraciones en las aguas subterráneas, así como su acumulativo y en gran medida irreversible modo de actuar en los invertebrados, plantea problemas ambientalmente significativos. Bueno, la verdad que es gravísimo, digamos, que este tipo de información no tenga lugar en el debate político. Sí. Me estaba preocupando qué pensará nuestro director de la Biblioteca Nacional sobre los neonicotinoides, ¿no? En la vida de las abejas. Y qué pensará sobre la probable desaparición de las abejas, acerca de lo cual alguna vez Einstein creo que dijo que la raza humana sobreviviría apenas 4 semanas de no haber polinización en el planeta, cosa que hoy está en un horizonte probable gracias a estas enormes corporaciones que nosotros en Latinoamérica festejamos. Bueno, está con nosotros, como dije antes, está Rubén Quijano, es doctor en farmacia y antropología de la medicina. Nos gustaría también tener su opinión. Él está llegando de Bolivia, nos trae una serie de libros, vamos a hablar de eso, de amigos nuestros en Bolivia que con los que mantenemos una estrecha relación. Hola Rubén, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por invitarme y quería hacer un comentario que le dijo Maxi a propósito de los neonicotinoides. Que todavía, bueno, no es casual que Bayer, Monsanto, DuPont y todas las que son también gigantes de la industria farmacéutica sigan envenenando a la gente, además de con medicamentos que con pesticidas que no están probada todavía su acción, pero seguramente a nadie se le escapa que seguramente deben ser altamente dañinos para la salud humana, ¿no? Así que bueno, esto no solo para las abejas, que obviamente hace rato que yo escucho que diversos países se ocupan de esta desaparición de las abejas y demás por contaminación. Acá en nuestro país algunos apicultores con el tema de Entre Ríos y las pasteras han perdido toda su producción porque además no pueden exportar porque están cerca de una planta contaminadora. En fin, esto que no sale en ningún diario, ¿no? Esto realmente no sale en ningún lado. Sí, sabés que inclusive el informe, digamos, tiene algunos capítulos y uno de ellos habla de que el 90% de las abejas salvajes
a escala global ha desaparecido. ¿Cuánto? Y el El 90%. 90%. Sí. Y el 80% de las domésticas dentro de los Estados Unidos han desaparecido también. Y en otro capítulo ya hablan directamente de la relación de representatividad política que implica la presidencia de Obama en relación a estas corporaciones. Hablan de cómo Obama se convirtió en el hombre de Monsanto en Washington, Claro. eso lo dice el informe Claro, sí, sí, en uno de sí. sus capítulos, y critican varias cosas, principalmente de cómo, y esto según el cable, era el motivo por el cual Vladimir Putin, recordemos el premier de Rusia, estaba enfurecido, fue el esfuerzo que está mostrando el régimen de Obama por proteger los beneficios de los productores de pesticidas por encima del daño catastrófico al que está exponiendo al medio ambiente, inclusive en su propio país, y cómo detalla y como la forma, en la que la detalló el diario de noticias The Guardian en un artículo del 2 de mayo, reflejando esta noticia, fue que los Estados Unidos rechazan la alegación de la Unión Europea de los insecticidas como principal razón del colapso de las colonias de las abejas. Digamos que The Guardian reproduce el lobby pro-transgénicos en clara sintonía con los grandes medios alineados con la Casa Blanca, ¿no? Y por último también señalan que esta ley que estuvimos hablando hace un par de semanas atrás, la Monsanto Protection Act en los Estados Unidos, claro, también la mencionan, criticándola fuertemente acerca de cómo, digamos, no solamente la irresponsabilidad en cuanto a política exterior de los Estados Unidos al proteger estas corporaciones, sino también exponiendo a su propia población a esta situación. Sí, sí, realmente es una catástrofe ecológica que está totalmente silenciada, ¿no? Bueno, porque Obama es un hombre de las corporaciones, ya lo sabemos, pero a este punto de locura, ¿no? Así que, bueno, realmente... Bueno, vos... a ver, comentanos algo de tu viaje en Bolivia. Bueno, es un hermoso país. Los compañeros bolivianos están pasando un momento difícil. Yo llego cuando hacía 15 días la COP estaba en un paro. Los mineros, ¿no? Todos. Todos. Empezaron los mineros, que no son moco de pavo, como diría mi tío, porque ellos en vez de petardo juegan con la dinamita. Hubo una explosión con rotura de vidrio, 28 heridos, decían, pero bueno, es por cortadura. Ellos van por la calle y te meten un cartucho, ¿viste? Sí. Es una cosa impresionante. Yo vi los desfiles a favor y en contra del Evo, porque aprovechó un poco su ausencia, no estaba cuando llegamos en el país, García Linera, para hablar como si fuera, de hecho es el vicepresidente, pero él habla como si fuera el presidente, ¿no? O sea, es un personaje, a mi parecer, esto lo asumo, siniestro de Bolivia, ¿no? Es un personaje que maneja la parte de cuadros políticos, ¿no? O sea, hay una irrupción de el tema, digo, como no existió el peronismo en Bolivia y hubo una apertura importante en cuanto a, obviamente nadie va a discutir lo que hizo el Evo en cuanto a la Constitución y demás, a toda la revolución que produce desde el punto de vista, por lo menos escrito, ¿no? Cultural y político. Cultural, político, todo, social, social, bueno. Nadie lo puede decir discutible, eso se ve y demás, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la digamos, conducción, está lleno de cuadros del PC, del viejo PC, no sé si hay un nuevo PC, pero digamos, el viejo PC. El viejo PC boliviano. Exacto, sí, estalino, tipos muy estructurados y demás. Esto yo creo que es un retroceso importante. Y bueno, digamos, los aborígenes, nuestros compatriotas, los indios, no son tontos. Entonces están viendo eso y bueno, ellos reclaman, por lo menos que se cumpla lo que dice la Constitución, ¿no? Con respecto a yo me encontré con un compañero muy que nos quiere mucho, al grupo, fundamentalmente a Jorge, Pablo Cingolani,
que es un personaje importante, ¿no? Importante en el sentido que escribe muy bien aparte, pero la tiene muy clara. Él fue el creador de la expedición al Alto Madidi, al Parque Nacional. Justamente es especialista en pueblos aislados, ha escrito muchos libros, yo le he traído algunos obsequios para Jorge, y realmente, digamos, se ve cómo claramente lo que dijeron, lo que escribieron con la mano lo borraron con el codo, ¿no? Hay un artículo de la Constitución del 2009 que justamente aprueba la protección de los pueblos aislados, ¿no? Dice el artículo 31, dice: las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactado, serán protegidos y respetados en forma de vida individual y colectiva. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento no contactado, dice otro acápite, gozan del derecho a mantenerse en esa condición a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan. Esto está muy bien, pero es una mentira en este momento. Han cambiado el concepto del vivir bien, que decía Evo, ¿se acuerdan? Hace no mucho tiempo, que propiciaba una articulación de los diversos modos de producción, ¿no? Privilegiando la economía comunitaria, de respeto armónico con la naturaleza, en fin, todo lo que todo el mundo estaba... yo por lo menos me sentía emocionado que alguien alguna vez ponga una cosa así, ¿no? Y sobre todo que la escriba. Pero en líneas generales se siguen los planteamientos definidos por la IRSA, ¿no? La infraestructura sudamericana, en un plan diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea y también del Banco Mundial. Por eso, también del Banco Mundial, obviamente, ¿no? Y pero ahí figura el BID en los créditos y demás, ¿no es cierto? Y uno de los objetivos de IRSA ya sabemos cuál es, ¿no? De ser carreteras, llevar, y lamentablemente para los aborígenes, para nuestros hermanos los indios, ahí en esos territorios, por eso dice pueblos aislados voluntariamente, pues saben perfectamente lo que le va a pasar. Ahí van a hacer carretera, la famosa carretera, esta IRSA la es carretera del Timni. El Timni, bueno, claro. El Timni, ahí inclusive salió un artículo me olvidé de traértelo, creo que es también una compañera nuestra que escribió, puede ser Sonia Sandonato, sí, que ha escrito, está por ahí. Puede ser, sí. Bueno, sobre el Timni, justamente, un artículo chico, pero un diario importante de La Paz, donde obviamente denunciaba esto, ¿no es cierto? Y bueno, y así como en este caso, que están tratando de llegar, de hecho ya hay algunas, creo que hay una firma que se llama Genetics, algo así es, ¿no? No me acuerdo exactamente el nombre, pero ya hay concesiones dadas para exploración y explotación mixtas, o sea que es un hecho, y esto yo creo que se va a seguir. Obviamente que, perdón, la resistencia es mayúscula, ¿no es cierto? O sea, y van a, de hecho... O sea que estamos hablando de pueblos aislados, pero que voluntariamente desean permanecer aislados, sí, señor, separados de los otros pueblos de Bolivia, ¿no? Claro. Y hay una convicción en la población acerca de respetarlos. Bueno, hay una convicción generalizada, pero también existen, como acá... intereses empresariales. Pero además cooptación de los caciques, de alrededor, ¿no es cierto? Y entonces en algunas etnias que no son las que están voluntariamente aisladas, es como que establecen que sí, están a favor de que se abran las carreteras y demás. De manera que eso presenta un conflicto de intereses que, como diríamos nosotros, entre pobres, ¿no es cierto? Pero como diríamos nosotros, han sido meloneados, ¿te acuerdas de esa palabra? Sí. Cuando en la militancia han sido convencidos de que esto sería el progreso. Es un modelo desarrollista, caiga quien caiga, y para extractivista, obviamente,
Pero no solamente pasa eso. Yo voy a contar una anécdota personal, ¿no? Que me pasó. Tienen también una cosa escrita muy linda. Yo fui a hacer un trabajo de campo sobre amautas, chamanes, yatiris y demás. Y bueno, ellos han lanzado una ley y han creado un viceministerio de medicina tradicional. Estuve con el viceministro, con los asesores, ¿no? Me sacaron fotos, bárbaro, compañero, colega que viene de la Argentina, pero cuando llegó el momento, no me pude enterar realmente cuántos amautas había. Decía que hay 2.600 registrados, 300 comadronas, que son los médicos tradicionales que atienden obviamente al resto de la población. Hay una contradicción evidente entre lo que yo vi, por ejemplo, en infraestructura. En el Alto, el Evo está haciendo un hospital, yo diría que parece el suizo, sin exagerar. Se ha hecho un polideportivo inmenso también ahí, pero el hospital me llamó la atención. Todavía no está inaugurado, pero la verdad que me bajé para verlo, pero no lo podía creer. Enorme, aparte lujoso, aparte, cosa que me parece bien, ¿no? Uh-huh. Pero todo aquello que dijo, que inclusive yo me acuerdo que estaba invitado a hace por lo menos 3 años, no más, en el año 2009, 2010, sí, 3 años, estaba invitado a una mesa de medicina intercultural, ¿no? O sea que la interculturalidad de la medicina, o sea que iba a haber gente de la medicina común y gente de médicos tradicionales. Yo estaba entusiasmadísimo porque inclusive me habían dado a coordinar una mesa. Bueno, eso se paró todo. Pregunté si se iba a hacer alguna vez. Me dijeron que este año no, porque estaban con el tema de la RR del Evo, que Linera dice que puede ser elegido porque el primer mandato no se cuenta, porque era otra constitución, o sea que a partir de ahora hay que contar, por lo tanto es totalmente legal. Bueno, están en ese tema. Entonces, cuando yo vi esto, que está muy bien escrito y bárbaro en el sentido teórico, yo quisiera saber realmente cómo hace con el tema de la medicina tradicional metida junto, porque acá hay eso no lo pudiste... No lo pude, digamos, o sea, cuando bajaste a ver el hospital ahí no. Inclusive ahí va a ir todo medicina nuestra, occidental, digamos, o sea, no va a haber... no va a por haber. Eso es lo que me llamó también la atención. Yo en otra época he estado en China y había 2 salas, ¿no? Me acuerdo, para la derecha vos tenías la medicina occidental y para la izquierda los pabellones eran todos medicina tradicional china. Bueno, eso, ¿no? Yo lo vi en China y lo vi en India, con la medicina ayurveda. Claro. Y estaba acá, o sea, la intención, mejor dicho, no solo la intención, está la legislación. Está la legislación para hacer esas cosas, pero en la práctica todavía no lo veo. O sea, yo por lo menos no lo vi. Y yo le preguntaba a Pablo, y bueno, me dicen, el tema es difícil, por la burocracia que hay en todos los ministerios, inclusive el ministerio está todo conducido por aborígenes, ¿no? O sea que yo lo que veo en Bolivia, ¿no? es cómo impera la idea de progreso, cómo han hecho propia, ¿no? Sobre todo esta gente que vos decís, estos cuadros del viejo Partido Comunista y sobre todo el vicepresidente Lineras, que además lo hemos escuchado, lo hemos leído y sabemos que él piensa como europeo, ¿no? Absolutamente. Él tiene una mentalidad de izquierda, pero absolutamente modernizante, y que ha incorporado como propia toda la idea de crecimiento, de progreso y de neutralidad de las tecnologías, ¿no? Es gravísimo, es gravísimo. Total. Pero además yo te diría que hasta, no sé, yo dudo hasta de su mentalidad de izquierda, y te voy a comentar una anécdota graciosa que en realidad es tragicómica, ¿no? Ustedes se acuerdan que el Evo tomó el mando con los amautas en la Puerta del Sol, en el templo Tiahuanaco. Linera se casó con una modelo, hizo la ceremonia totalmente cholula en Tiahuanaco. Eso nadie dijo nada. Yo digo, esto es otra una ceremonia. Falta. Él se casó, su casamiento, García Linera hace poco se casó y se fue a casar al Templo del Sol. Digamos, esto es una afrenta, yo diría. Yo sí soy
descendiente. Bueno, pero con una modelo. Sí, con un modelo Claro. y europea, creo que, viste, no aborigen, ¿no? Debe ser francesa. No, bueno. no, pero terrible, terrible. O sea que creo que ya está en el poder absoluto. Yo ¿no? lo que les quería comentar para recordarles a nuestros oyentes es que lo que estábamos mencionando recién con respecto al territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure, Sí. Tipnis, Claro, el Tipnis, sí. claro, donde estaba esta carretera, que, insisto, cualquiera de nuestros oyentes lo puede consultar en la base de datos de la página oficial de IRSA, la Infraestructura Regional por la Suramericana, Iniciativa por la Infraestructura Regional Suramericana. IRSA con doble E. Con doble I. Con doble I. Sí, Mm. sí. Ahí está toda la base de datos de los proyectos y la Así es. carretera entre Turnar y San Ignacio de Moxos, Claro. justamente Ahí es la, estaba justamente claro, la importante. carretera que iba a pasar por encima del Parque Nacional donde viven estas comunidades no contactadas, moxenios y yuracarés. Yo recordaba que cuando tuvo lugar la represión, Con fueron- muertos. fueron varias, con muertos inclusive, que pasamos aquí el audio de Silvia Rivera Cusicanqui repudiándola y justamente hablando bastante mal de García Linera. Me parece que viene muy, muy a tono recordar que este proyecto fue suscrito por Sánchez de Lozada. Claro. Ah, claro, claro. Heredado del Sánchez de anterior Lozada, gobierno. es decir, un tipo que está supuestamente en las antípodas ideológicas de del gobierno de Evo Morales, es el que suscribió el compromiso del Estado boliviano para construir esta carretera, financiada con dinero de la burguesía paulista, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Claro, porque Porque más interesado es... Es el corredor fundamental que Claro. ellos quieren, ¿no? Para el desarrollo. Están con el tema del desarrollo y el Claro, progreso. o sea, veamos cómo izquierdas y derechas en este punto... No, acá no existe izquierda y derecha. Acá hay... No, pero yo tampoco lo creo, pero las retóricas son... Ah, sí, claro. Son de izquierda Sí, y derecha, pero ¿viste? Y yo juegan no- con esos imaginarios, pero, digamos, el esquema desarrollista lo comparten absolutamente. Lo comparten. Total. absolutamente. Neoliberales y progresistas, Total. para ser más Absoluto. precisos. Pero además el discurso actual de García Linera está, y no es casual, en pasado ya, ni siquiera habla de política y economía, ni nada. Él quiere ya la reelección del Evo, ¿no? Porque obviamente es fundamental eso. Y yo estuve viendo manifestaciones de apoyo al Evo y también en contra, ¿no? O sea, pero de los mismos, o sea, más allá que en Sucre, vos sabés que ni hablar Santa Cruz, ¿no? Que dicen, hay lugares donde dice, bueno, antes el campesino era otra cosa, porque se sacaba el sombrero, qué sé yo, después de 500 años de sometimiento, por lo menos hay que dejarlo venir con el sombrero en la mano, ¿no? Y tratarlo de igual a igual. Pero digamos, más allá de esa gente, no es casual que los estudiantes en algunas universidades estén también en contra, ¿no? ¿De quién? De Evo. O sea, En contra de Evo ahora. Sí, ahora. Pero por izquierda, decís vos, claro, con una claro. posición crítica. Sí, por izquierda en La Paz y yo diría por derecha en Sucre. Por lo menos Ajá. el tipo que vino vendría a ser tipo franja morada, una cosa así que eligieron, que es yo lo escuché hablar, bueno, justo había un acto en una punta y otro en otro en la Plaza 25 de Mayo y la verdad que tenía mucho mejor discurso los que apoyaban al Evo, ¿no? O sea, pero bueno, esta es la realidad que yo vi, o sea, me parece que Bolivia marcha hacia un gran conflicto generalizado, ¿no? En total duró 17 días el paro de la COP. O sea, no es poco, ¿no? Que le hagan un paro al presidente Evo Morales, Con represiones de por medio. con además. represiones, con corridas, sí, pero yo me da la impresión que por lo que he visto que cada vez va a ser más fuerte el tema de la represión y cada vez va a ser más fuerte la resistencia. Estaban muy enojados, ¿no? Los muchachos, los compañeros trabajadores y los mineros ni te cuento, ¿no? De manera que me parece que el Ahora, panorama es muy difícil. Todavía no hay un planteo muy claro de crítica a este desarrollismo de Lineras. No, No la está única- muy claro. No. En realidad, salvo, bueno, el FOBOMADE, por ejemplo. Salvo que- nuestros compañeros. Claro, nuestros compañeros Después, que en tienen... común la gente no y tiene las muy claro. ONG, no, Y no. probablemente porque- muchos compartan esta Bueno, idea desarrollista, pero ¿no? admitamos Sí. que, digamos, este proceso, como decíamos muchas veces, dio lugar a
a una generación de intelectuales que están, en términos de reflexión, mucho más allá de los impresentables de carta abierta. Las cosas que piensan y debaten son muy distintas a las que se piensan. Sí, eso es verdad también. Eso es verdad. Sí, no hay. Es más, te voy a decir, aquí hay muchos intelectuales que se apartaron, que siguen, digamos, con un apoyo crítico, pero que se apartaron del gobierno y que, digamos, importantes, ¿no? Que apoyaban antes a Evo y que ahora están en contra, digamos, por todo pero son aislados. Hay algunos profesores, inclusive, que estaban asesorándolo. Y han puesto Prada Alcoreza, ¿no? Prada Alcoreza. Y han puesto distancia, en realidad. Sí. Han puesto distancia. Y no hay tampoco, como decís vos, bien, Maxi, una especie... Claro, es otra sociedad también, ¿no? No hay una especie de conjunto de chupamedias, llamémosle como así. Aquí, ¿no? Como aquí, no. Yo, por lo menos, no lo Ahora es interesante esta observación. Me parece que más que un sector crítico al Evo, lo que cuando uno habla o cuando uno escucha a los bolivianos, lo que se ha producido es un distanciamiento, o sea, gente que pone distancia. Eso, así lo dicen ellos, ¿no? No son críticos. Han puesto distancia. Es interesante, ¿no? Porque cada vez tienen más distancia con el Evo y es una pena, porque fue una gran esperanza para todos. Sí. Y esto, que tantos intelectuales y tantos cuadros pongan distancia, está implicando en cierta medida un fracaso del proyecto revolucionario, al menos tal como se daba. Estamos en la primera hora, vamos a un pequeño corte y luego continuamos en nuestra segunda hora con el reportaje. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del Grupo de Reflexión Rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Desde ciertos sectores de izquierda se asevera que los procesos extractivos tales como la sojización y la megaminería tienen una cierta autonomía en sí mismos como procesos económicos ligados a la globalización y que deberíamos verlos como una nueva fase del neoliberalismo de los años 90 o de los históricos procesos de acumulación capitalista, tal como fueran las diversas variables del desarrollismo. La descripción del escenario parecería correcta, sin embargo esconde sus trampas. La primera es que se expone con excesiva asertividad sobre una situación que durante años se permitieron ignorar, seguramente porque lo rural y el agronegocio no es importante para esos sectores, tal vez porque no sabían cómo interpretar en sus esquemas de manual a la sojización y a la biotecnología. Ahora la situación resulta imposible de no registrar debido a sus extendidas devastaciones y a sus efectos brutales sobre las poblaciones. La segunda trampa es que exponer al extractivismo como un concepto casi tecnocrático, tal como suele hacerse habitualmente, lo separa de toda responsabilidad por parte de quienes son responsables de la conducción política y abre la posibilidad de un extractivismo aceptable, un extractivismo bueno, un extractivismo que pudiera, tal como se dice en el caso del litio boliviano o del petróleo venezolano, ser negociado con las corporaciones transnacionales de una manera que sea admisible y positiva desde perspectivas progresistas. De hecho, el recordar, tal como suele hacérselo, que fuera el neoliberalismo quien implantó en los años 90 el modelo de los agronegocios y produjo las primeras habilitaciones de transgénicos, lo que se está haciendo es tratar de exculpar al actual progresismo en el gobierno, a la vez que ocultar sus enormes responsabilidades en la profundización del modelo, tanto como ignorar que los discursos a favor del progreso, así como del crecimiento ilimitado,
que justifican las nuevas colonialidades han sido absolutamente incorporados como propios por estos sectores progresistas de izquierda, tal como es el caso de Lineras en Bolivia, Dilma en Brasil, Correa en Ecuador, Mujica en Uruguay y Cristina en la Argentina, y también por todos aquellos que la acompañan en nuestro país. Expresso pukyo pere salvela maitam chaitam apallawach kanki. Expresso pukyo pere salvela maitam chaitam pusallawach kanki. Manarexis khairuna pllaqtanman sacharumiman apipakuchkaqta. Manarexis khairuna puasinman sacharumiman apipakuchkaqta. Agencia pungkupim sahin murhani uyay mamaita wihinya wintinta. Agencia pungkupim sahin murhani uyay taitaita. Bueno, nuevamente estamos en Horizonte Sur. Ahora tenemos por fin el reportaje anunciado. ¿Estás allí, Carrasco, Andrés? Sí, estoy ¿Estás acá allí? por Bueno, bienvenido al programa. No, gracias por llamar, che. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. ¿Has estado viajando? Un poquito. Un poquito. Yo pensé que venías de Europa por el tema de Seralini, pero acá me aclararon que no, que venías de no. Colombia, ¿no? No. Bueno. No mezclo hacienda. Yo. No mezclas. Bueno, es largo eso. Sí. Bueno. Largo y complicado. Bueno, ¿cómo ves la situación? Bueno, te aclaro, me acompaña Maximiliano Mendoza y Rubén Quijano en la mesa, así que vamos a conversar. Estamos con el mejor ánimo, aunque con unas noticias realmente espantosas de por medio. Esperamos que tengas buenas noticias vos, ¿no? Sí. ¿Espantosas? ¿Alguna que no me enteré? A ver. Mira, el viaje fue, digamos, si vos me preguntás por qué pienso de la situación, pienso que sí está complicada la situación en todos lados. El viaje fue a Bogotá, ya se reunió un grupo de organizaciones de defensa, no ambientalistas, sino contra transgénicos, que no son lo mismo. y de Latinoamérica, ¿no? De todos los países, y especialmente con mucha fuerza por parte de México, que está bajo fuego, digamos, de introducir maíz transgénico, aunque están dando la pelea, y además lo que yo veo son todas las otras amenazas, ¿no? Un Correa que está pensando en cambiar la Constitución para introducir los transgénicos en Ecuador, una Colombia que está dando también una batalla ahí en el borde, salvo Perú, que ha declarado una moratoria por 10 años. Los demás países están, el mismo Brasil los brasileños tienen un serio problema dentro, digamos, ¿no? Por lo menos así lo han manifestado. Me parece que todo el continente está bajo fuego, digamos, de las empresas. Al mismo tiempo, vos sabrás, Europa está dando pasos agigantados, digamos, sobre todo por el tema de la presión de los consumidores a moverse hacia la alimentación de animales con no transgénicos, digamos. Se han mandado hace poco una carta, hace un par de semanas, a un grupo de grandes importadores europeos a Brasil para incrementar la producción de maíz no transgénico,
ir moviendo la producción de carne en Europa con alimentación no transgénica. Y eso me parece, por lo que estoy escuchando en estos últimos días, también recrudece, digamos, la presión de Monsanto para que los europeos se dejen de mormar, ¿no? No sé, es una batalla, digamos. A mí, no sé a vos qué te pasa, pero a mí me llegan como esquirlas, digamos. Yo no... Andrés, ¿cómo estás? Te saluda Maximiliano ¿Qué tal, Mendoza. Maximiliano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, te quería justamente, estábamos hablando hace un par de días atrás acerca de esto que comentabas recién, que un grupo de importadores en Bruselas de alguna forma instó a Brasil a que... Hay una carta pública, digamos, se llama Declaración de acá... Bruselas sobre la soja, en particular soja, ¿no? Disculpame, Andrés, me piden acá si podés hablar un poquito más fuerte. Que Que la carta es una declaración conjunta, oficial, que se hizo pública en Bruselas, y se llama Declaración de Bruselas sobre la soja, y la firman todos estos grandes productores. Más bien son los productores de carne, digamos, los grandes importadores, y que son supermercados y cámaras de productores, ¿no? Sí. Sí. Ah, bueno, pero justamente, bueno, en virtud de esto, digamos que Brasil de alguna forma, no sabés si aceptó... No, la carta es una carta pública que se le manda supongo, le mandarán a las cámaras de productores brasileras para iniciar una serie de conversaciones. Claro. Y esto es una cosa a mediano aliento, digamos, yo tampoco. Lo que pasa es que reconocen que Brasil todavía es el mayor exportador del mundo de soja no transgénica, entonces en realidad lo que quieren es aprovechar eso, ¿no? Quieren aumentar el monocultivo de soja no transgénica en el Mato Grosso, eso es, lo cual no es bueno tampoco, pero bueno, es una batalla, ¿no? Porque Europa se mueve hacia no transgénico y siguen aumentando los países que Italia acaba de prohibirlos. Fue Polonia en febrero, ahora Italia, digamos, es una cosa muy compleja. Sí. Que no tiene nada que ver con lo que pasa en la Argentina, me parece. A ver, en Argentina hay como un estado de anomia en estas cosas. Se sigue hablando de algunas cosas parciales y no se habla de la tensión que existe en Ecuador, en México, el mismo Brasil, acerca de la introducción de transgénicos. Me parece que acá, preocupados por algunos efectos colaterales, como la de los agroquímicos, no hay un debate como hay en los... Eso es lo que yo rescato a los países latinoamericanos, ¿no? Que el debate está presente, digamos, que inclusive hasta algunos sectores académicos, que son pocos por cierto, pero algunos el debate está ahí, no dejarse llevar por esta ola, ¿no? Que en la Argentina parecería ser que está instalada, ¿no? Ahí medio era claro que Argentina había sido la madre de todas, porque desde Argentina pasó a Brasil, pasó a Uruguay, pasó a Paraguay, pasó a Bolivia. Sí, tenemos esa convicción, ¿no? De que la Argentina ha sido el lugar de lanzamiento, ¿no? Sí. De todas estas políticas, y eso en buena medida continúa, ¿no? Porque ahora tenemos este maíz doblemente mutante, ¿no? Que se haría en el norte de San Luis, y vemos que es lo mismo, que hay como una vanguardia, ¿no? Tecnológica instalada en la Argentina. Sí, esto tiene que ver con una especie de tilinguería argentina, diría yo. No quiero hacerme jaureche, pero es tilingo eso, digamos. Somos los primeros en todos. Para bien y para mal. Sí, para bien, ya no me acuerdo. Para bien no. ¿Te acordás también? Yo ya no me acuerdo cuando fue para bien. Por ahora... Muy bueno. A lo mejor me voy poniendo viejo y me voy olvidando las cosas, pero me parece que para mal, sí, somos pioneros. Hay una tilinguería acá que es... Yo alguna vez arguí que, bueno, en un sector con una clase media tan importante... y tan capaz, porque la verdad es que los hijos de la clase media suelen ser brillantes, talentosos, que primarizar la economía al grado en que se la condujo con la sojización
y con la exportación de materias primas de tipo megaminería, pasta de papel, etcétera, bueno, requería complementarse con algún rol que le diese lugar o por lo menos esperanzas a esos talentosos hijos de la clase media, ¿viste? Hoy en realidad o estás en carta abierta a la cámpora o estás en la biotecnología, no tenés otra si sos clase media, o si no tenés que trabajar para las empresas transnacionales de servicios, no es como otras épocas que la clase media tuvo un futuro, un lugar, ¿no? Sí. Algo de eso debe haber también, ¿no? Sí, es probable, yo no lo había pensado nunca así, pero es probable que tengas razón. Lo que pasa es que me parece que los grados, para no andar con eufemismo, los grados de colonización cultural nuestros no han cedido ni un ápice, digamos, en tantos años. Sí. Y los primeros que entran en ese juego, o por lo menos los que entran en ese juego, son los sectores medios, ¿no? Sí, sí. Y los sectores medios se prenden a esta cosa de la modernidad, digamos. Hay que ser moderno, hay que ser complejo, hay que ser tecnológico, hay que ser racional, hay que usar el conocimiento, la sociedad de conocimiento, tecnópolis, agrópolis. Digo, esas cosas son tilingas, son tilingas, eso es querer, esto es como aquel viejo chiste que nos vestimos como franceses, nos reímos como italianos y pensamos como ingleses, ¿viste? Y si no, medio como que no somos lo que deberíamos ser si no somos otra cosa. Yo digo, en ese terreno, digamos, me parece imposible, digamos, además imposible de aceptar que los sectores que están ligados a estos conocimientos no es una cosa mundial, digamos, porque sería demasiado fácil decir que es una cosa mundial. Los sectores que están ligados a este tipo de conocimientos y que apoyan y legitiman, digamos, este tipo de modelos, digamos, productivos con sus conocimientos, son muy tramposos, y lo digo con toda me hago cargo de lo que digo, tramposos y mentirosos, porque saben que hay consecuencias, que hay un montón de evidencias y un montón de información disponible aún dentro de la propia ciencia eurocéntrica, para llamarla de alguna manera, que desmiente claramente, digamos, todo lo que dicen las empresas y todo lo que dicen los funcionarios encargados de sostener este modelo, ¿no? Bueno, cosa que, por ejemplo, en México eso no sucede. Ahí hay grupos de científicos y algunos bastante prestigiosos que dan la pelea, digamos, ¿a dónde? Y adentro de las propias evidencias, digamos. Dicen, no, esto no es así, esto de otra manera, ¿no? Bueno, recién estuvimos comentando los encuentros del premier ruso, Putin, con John Kerry, a nombre de Obama, y discutiendo ásperamente sobre este tema de los neonicotinoides y el peligro de la desaparición de las abejas, que según Putin podría provocar una nueva guerra mundial, porque es un tema crucial para la sobrevivencia de las poblaciones, y que parece que Obama no lo ve de esa manera por su creciente respaldo a las corporaciones que producen este tipo de, no sé si son insecticidas o qué tipo de, bueno, bueno, te das cuenta que se están realmente agarrando de los pelos en un tema que aquí la Argentina permanece indiferente, ¿no? Sorprendente. No, y que es un tema que, qué sé yo, ese tema está movilizando México, ¿no? Porque han perdido competitividad con la miel y con los problemas de polinización y qué sé yo. México tiene un problema serio en ese sentido. Y seguro, ¿viste? Obama acaba de hace unos 2 meses atrás, acaba de aprobar una ley que salió del Congreso, donde, ¿no?, que le llaman la ley Monsanto. Sí, la ley Monsanto. Digo, esa clase de complicidades, vos sabés que yo no me voy a... Uno ya no se va a sorprender por las cosas que puede hacer un país como Estados Unidos. Lo que uno se sorprende es que después de tantos años nosotros sigamos siendo tan idiotas, ¿no? No, claro, que aquí no haya debates. De colores, ¿viste? Aquí estuvimos en los últimos programas mencionando
no sé si era un curso o una serie de seminarios que algunos, donde estabas vos también, iban a, o trataban de establecer Sí. en exactas, y que bueno, hubo una votación contraria de parte del Consejo Superior. O sea, no te abren, no hay posibilidad de abrir el más mínimo debate. No. Está blindado eso. Está blindado. Eso está blindado porque me parece que, sin entrar en los detalles, que sería repetir otras cosas, me parece que el problema es que están convencidos, ¿viste? Uno podría pensar que circula mucho dinero para que la gente diga o haga cosas en el poder político en un sentido y no en otro, pero a mí me parece que esto no es solamente una cuestión de intereses, es una cuestión de que en algún sector del poder, Sí. probablemente los más altos, estén convencidos, esa es la tilinguería. Ajá. A lo mejor lo que estoy diciendo no es correcto, digamos, pero tengo la percepción de que no es solamente un problema de interés, es un problema de que están convencidos de que eso implica cortedad, digamos, no se ve estratégicamente. Sí, hay un convencimiento, se ve hasta la claro, punta de la nariz nada más. Hay un convencimiento casi religioso, fanático diría, ¿no? Exactamente. Y entonces, claro, se reniega de toda posibilidad de diálogo porque sería impugnar una fe y una verdad casi religiosa, ¿no? Exacto. Sí. Y fíjate vos qué importancia tienen los sectores, todos nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen los sectores intelectuales. Vos nombraste a los amigos de Carta Abierta, pero todo el sistema académico, universitario y científico también está en esto, digamos. Algunos podrán estar porque piensan que así hay guita para laburar. Yo no la veo, digo, sigo laburando, yo no la veo, no veo que haya más guita para laburar. O para ser científico o producir conocimiento, no hay más guita. Hay más aparato, hay más... Pero fíjate vos, ¿qué significa ponerle a una ciudad como, a un parque de diversiones como Tecnópolis? Eso es una especie, es Acrópolis, ¿no es cierto? Es fundante, ¿no? Es fundante, ¿no? Es fundante. O Agrópolis, vamos a fundar, están siempre fundando. Nunca antes... tenés razón, es un nunca pensamiento... antes pasó esto en la República Argentina. Es fundacional es todo fundacional. Toda la historia empieza ahora. Y no hace... Siempre empieza la historia. Y vuelve a empezar. Eso me parece que... ¿Sabés qué pasa, Jorge? Vos lo sabés mejor que yo. El que funda todos los días la historia está renegando de la historia. Está renegando de la historia, sí, y dominando lo que se pone en marcha, claro. Pero está renegando de la historia pasada. Está renegando la historia de la lucha, la historia de los vaivenes, y está desconociendo un funcionamiento, digamos, del mundo, y está desconociendo la confrontación de intereses y la confrontación de geopolíticos, ¿no? Digamos, yo fundo. Total, lo de atrás no me interesa. Eso me parece gravísimo, ¿viste? Sí. Porque es como matar la historia, digamos, ¿no? Bueno, aquí en este programa lo sacamos hace un par de ocasiones Alejandro Katz, y decía cosas muy parecidas desde otra perspectiva, pero decía lo mismo, ¿no? Esta cosa de un eterno presente, ¿no? Que ignora el pasado, claro, y que se instala por toda la eternidad, ¿no? Esta la impresión que da, que además esa impresión le da mucha fortaleza, ¿no? Claro, y eso es apolítico. Es apolítico y se permite ignorar las situaciones del mundo, porque bueno, ¿qué le vas a contar de las abejas a alguien que tiene esa actitud cuasi religiosa, ¿no? ¿O qué vas a contarle, como yo la vez pasada hablaba que nos encontramos con Maximiliano, qué vas a hablar de la carta del año 72 de Perón? Claro. ¿No? Claro. ¿Qué vas a hablar de eso? ¿Por qué vas a hablar de eso? Eso no existe. ¿Cómo que no existe? Claro. Eso es parte de... En todo caso podemos decir muchas cosas al respecto a Perón, pero esa carta existe, esa carta fue escrita, esa parte... Eso fue un pensamiento puesto... Un pensamiento anticipado, que los pensamientos anticipados siempre vale la pena retomarlos. Y es parte de la historia. Entonces esta gente, me parece que en particular la presidenta... tiene esa cosa de fundar todos los días como si nada antes existiera,
Y creo que eso es muy conveniente para algunos sectores que encuentran en eso la manera de legitimar sus religiones, ¿no? A ver, de última, ¿viste? Construyen relatos absolutos, terminados, cerrados, blindados, ¿viste? Y sin entrar en el terreno de, digamos, de echar leña para la Nación o Clarín o lo que ellos representen, me parece que también eso encierra una enorme debilidad, ¿no? Porque no se va a poder abrir el debate. Me parece que a ver, ¿se bajó la voz ahora? A mí me parece que eso no es bueno, digamos, ¿no? No es bueno que estén cerrados los debates, no es bueno. Esta idea de que tienen ellos de la neutralidad de la tecnología, nosotros la ponemos en duda constantemente. Y por eso podemos participar en el diálogo de a uno, ¿viste? Claro. Es todo muy precario. Claro. Justamente porque ellos piensan todo lo contrario. Bueno, te quiero decir, como para ir cerrando, hoy estuvimos especulando un poco con estas medidas contradictorias, no sé si contradictorias, pero que nos llegan del mundo y sobre todo de Europa, que da la impresión que Europa ha tomado medidas muy restrictivas, o varios países, con respecto a Monsanto. Monsanto y Syngenta se van retirando sus oficinas de algunos países. A la vez tenemos la impresión que no sabemos bien cómo, pero dominan bastante el mercado de variedades y de híbridos locales, pero en todo caso han optado por hacer negocios con la biotecnología en otras áreas. Bueno, hay una compañera desde Europa que nos escribe y nos dice sentirse, como te diría, compartir estar contentos por lo que pasa en Europa con respecto al repliegue de Monsanto. Es parte de la operatoria distractiva, porque no tiene nada que ver con la suerte de América Latina. Claro. Monsanto parece elegir China, los Estados Unidos y el Cono Sur como base de lanzamiento. Así es. Y se retira de alguna manera de Europa. O sea, Europa va a ser un espacio más limpio, y evidentemente que tal vez el más contaminado vamos a ser nosotros en el Cono Sur. Da esa impresión, ¿no? Sí, yo te digo, BASF, que es una de las grandes, se retiró de Europa directamente, porque no es negocio. No sé si hay un retiro de Monsanto. Yo lo que sí estoy convencido, y esto sí es en todo caso convencido, uno tiene cierto grado de certeza, digamos, por lo que vio, qué sé yo, no sé, no quiere decir. No, sí, son opiniones, sí. Es que Monsanto no necesita Europa. No necesita, claro. Monsanto, la lucha por la aprobación de transgénicos en Europa, que solamente prendió en España, y ahí, viste, mi cálculo es que no hay más de 200.000 hectáreas en todo Dicen Europa. que menos, dicen que, bueno. Menos todavía. Sí. Menos. 160.000, la primera es España, especialmente Valencia y Cataluña, y ellos han cedido ahí, y están ahí los campos experimentales de Monsanto, pero los han rajado de Rumania, ahora cerraron de Polonia, A mí me parece que el problema de Monsanto con Europa es que no se deslegitimen. Esto también es tilingo, digamos. Pero ellos lo que necesitan es que Europa no los prohíba y que los siga usando. Aunque sea en pequeña cantidad, que no Claro, los deslegitime. porque si Europa le dice que no a los transgénicos, digamos como Unión Europea, entonces abre un debate en todos lados. Eso repercute. A mí me parece que hay un juego ahí un cálculo de cómo impacta, digamos, la discusión, porque evidentemente ellos saben que la discusión está latente en algunos lugares más que en otros, y en algunos lugares hay conflictos importantes, digamos. Sí, sin duda. Entonces, si Europa llega a decir no a ellos a lo mejor cierto grado de preocupación tienen por estos cierres que van haciendo los países europeos, no porque ellos quieran introducirlos para producir guita, sino por la legitimidad que le daría, digamos, que les da Europa, sí. En Europa. Entonces se acabó la discusión en Latinoamérica, ¿te das cuenta? Se acabó la discusión en Latinoamérica y sobre todo en África, ¿viste? Donde vienen peleando duro ahí.
para implantar nuevas formas, nuevos modelos así extractivistas para producción de agrícola. Así que me parece que esa es la batalla de Monsanto, no porque quiera hacer negocio. No, pero es una batalla planetaria, la estás planteando bien. Lamentablemente muchísimos Por eso no cuadros, nos sirve lo que hacen los sí. europeos. Los europeos nos pueden dar una mano diciendo, bueno, no vamos a comprar más transgénicos, entonces a ver si eso repercute de alguna manera y hace pensar a alguien. Pero el problema de Europa es distinto. Es otro. Yo Sí. después de... yo estuve 2 o 3 veces, les di, inclusive creo haberles dado una mano en esto a ellos, digamos, más que ellos a mí, esas discusiones sobre y me vine con la sensación que había estado perdiendo el tiempo, yo por lo menos, ¿Ah, sí? no perdiendo el tiempo, nunca mira. se pierde el tiempo porque siempre se aprende, pero que el problema era distinto. Ellos no quieren discutir la tecnología, por ejemplo, ellos quieren discutir la contaminación. Ellos no les interesa la tecnología. Ellos no, el problema de los transgénicos es un problema de contaminación, no es un problema de tecnología. No lo ven así. Ahora, tampoco lo van a aceptar. Tampoco van a aceptar transgénicos, porque su relación con la tierra y el agricultor europeo funciona Claro, de una pero son manera otras razones, social claro. y qué sé yo, me parece, pero esa discusión, como vos bien decís, no nos sirve a nosotros. Acá implica todo o nada, digamos, implica la destrucción, por eso, la destrucción del continente o no, digamos, ¿no? Claro, acá es un problema de devastación, sí, pero yo veo por último que este proyecto de lanzar desde la Argentina un trigo transgénico es una manera de volver sobre Europa, ¿viste? Es una estocada sobre Europa, ¿Sí? Inclusive yo creo que sobre el Vaticano, es una estocada muy fuerte. Quizá Europa ya no pueda decidir el futuro de la humanidad, pero de todas maneras es una tocada de culo muy fuerte, ¿viste? ¿No? Ahora, yo digo una cosa, ¿es un RR? ¿Es una cosa así? ¿Es un glifosato resistente? No, es un trigo adaptado a... No, tiene adaptado el gen patentado por Bioceres, el el girasol. ¿Sabés qué pasa, Ruli? Yo desestimo la importancia de eso. Puede ser que simbólicamente sea importante, como vos decís. Simbólicamente, claro. Claro, pero me parece que desde el punto de vista económico no. ¿Crees que no se va a difundir tanto? Y yo creo que eso de adaptar un trigo a el estrés de humedad o estrés hídrico, me parece que hay los ingenieros agrónomos dicen que hay un montón de variedades de trigos adaptados de manera natural. ¿Qué aportaría esta, digamos? ¿No? ¿Qué aportaría? No sabemos. Me parece que a lo mejor, como vos decís, es una tocada de culo para decir lo hicimos. Claro, algo así, ¿no? También, permitime que te diga, es parte de la tilinguería, porque es argentino, supuestamente. Y parece que muchos van a festejar simplemente porque es argentino, sin Entonces, pensar en las consecuencias, ¿no? Que de nuevo somos el país que pone la cara. Eso me parece porque es el país que pone la cara para él. recibir los pelotazos, ¿no? Me parece que ese es lo más importante, que digan, mirá vos, los argentinos fueron capaces de meter una ficha en el tablero. Creen ellos que van a darle importancia, porque me parece que... Bueno, ojalá tengas razón. No, bueno. Yo lo que creo es que es grave la disminución de la producción de trigo. Digamos. Sí, es gravísima, sí. Porque eso no se resuelve con una semilla con resistencia claro. al estrés hídrico, digamos, se resuelve de otra manera, redistribuyendo la superficie dedicada a trigo. Digamos. Sí. La verdad que al margen de estos posicionamientos con respecto a los transgénicos, yo creo que al gobierno argentino además le falta política agrícola total. Sí. Le falta competencia para entender en lo más elemental, pero bueno, es otro tema, ¿no? Sí. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho. Vamos a seguir. Le agradezco yo a ustedes. Sigamos conversando por fuera del programa. Sí, seguro que sí. Hagamos Siempre hay noticias buenas y malas, ¿no? En realidad no sé. Ya uno no sabe, como decías vos, no hace mucho que olvidamos las buenas, pero... Y bueno. ¿Sabés qué pasa? Sí. Optimismo de la voluntad y pesimismo de la razón, ¿viste? Alguien decía eso, ¿no? ¿Qué va a hacer? A mí por lo menos me queda eso, ¿no? Te agradecemos. Un abrazo, igualmente. Jorge, y un abrazo, Maximiliano. Gracias. Chao. Un abrazo, Andrés. Chao.
El guerrero de la periferia, el libro que narra la biografía de Jorge Rulli, la vida de uno de los hombres más destacados y aguerridos del peronismo, la historia de un hombre que desafió las furias del poder militar y oligárquico en una época turbulenta de la Argentina, cuando los dilemas políticos se dirimían con el fuego de las armas. El guerrero de la periferia, la vida de Jorge Rulli, contada por Juan Mendoza en todas las librerías. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, La Voz del Grupo de Reflexión Rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Bueno, continuamos en Horizonte Sur. Recién pasaba la música, era Don Agustín Bardi, de Daniel Barenboim, junto a Rodolfo Mederos. Estamos en los estudios de la M690, K24 en radio, en el barrio de Mataderos. Los teléfonos para comunicarse al programa o dejar mensajes son el 4642-5533, 4642-5315. Este programa después puede escucharse de manera grabada en nuestras páginas de internet. Una de ellas es paralelmundo.com, que es además el portal de noticias del Grupo de Reflexión Rural. Y también nos pueden encontrar en Facebook, donde también van a escuchar este programa más tarde. Simplemente colocan Grupo de Reflexión Rural en el buscador de Facebook y les va a aparecer la página institucional. También recordamos las otras páginas del grupo, volveralatierra.com.ar, que es una página para tratar justamente de comunicar y difundir las ideas del incipiente movimiento neorrural en la Argentina. El éxodo urbano que alentamos. Sí. E interpelar a gente como yo, justamente, para que abandone la ciudad. En algún momento lo haremos. Y Ernesto también, que está aquí presente. Guardamos la esperanza de que algún día deserte a la ciudad, ¿no? Alentando la deserción. Medio difícil, teniendo un jardín de 8x8, transformándolo en huerta orgánica. Sí. Y después la página nosonbosques.com.ar, la página de nuestros amigos de allí del litoral, que justamente se dedica a difundir algunas de las cuestiones relacionadas con el monocultivo forestal. Recordamos también que nos pueden mandar un correo a horizontesur690@gmail.com. Es allí donde recibimos justamente los mensajes y el apoyo de los amigos del Club de Amigos de Horizonte Sur, quienes a través de su ayuda, no solamente material sino espiritual, nos asisten para sostener este programa. Qué bien nos vendrían unos auriculares, ¿no? A propósito de la etapa Sí. del mangazo. Qué desastre, ¿no? Que estamos con una precariedad total. Bueno, pero con mucho esfuerzo, pero salió bien el reportaje de Andrés Carrasco. Sí. Si bien nos teníamos que estar pasando los auriculares, pero bueno. ¿Qué va a ser? Son los gajes del oficio, ¿no? Estar en un medio comunitario y alternativo. Podemos llegar a estar peor, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno. ¿Qué más tenemos por hoy? Tenemos la columna histórica de Ernesto García, que se está preparando, ya está en el banco de los suplentes, ahí listo para salir a la cancha. Bueno, ¿Cómo buen estás, día Ernesto?
El otro día amigos estuviste oyentes. hablándonos acerca del contexto internacional en que se produjo la Revolución de Mayo. Justamente era el 25 de mayo. Exactamente. Todos esperábamos que nos hablaras de los paraguas y de las escarapelas que se usaron, que hay toda una polémica, si eran azul y blanca o eran rojo y blanco, ¿no? Yo antes de arrancar te hago una pregunta, porque el otro día escuché una ironía que la verdad me hizo reír más que reflexionar históricamente. Sí, Decían que el 25 de mayo era el cacerolazo de los exportadores oligárquicos argentinos que reclamaban abrir relaciones comerciales con Inglaterra. El 25 de mayo fue muchas cosas. Pero Vamos a empezar. ¿esto tiene algún viso de realidad? Inglaterra alentaba la independencia, entre comillas. Inglaterra tenía un frente abierto con el amigo de este programa que se llamaba Napoleón Bonaparte, y si no es de este programa es amigo mío Napoleón Bonaparte. Gracias a Napoleón Bonaparte se lograron varias cosas. La buena es que Napoleón obliga a que España se levante contra él. Es uno de los errores graves de Napoleón, que podría haberse quedado con tomar Portugal, que era un aliado de Inglaterra. Pero bueno, se entusiasmó demasiado. Liquida a los Borbones, pone a un hermano suyo, ¿no? Claro, por un hermano suyo, pero en medio de la guerra en la península ibérica se tiene que ir al centro de Europa porque hay un levantamiento en Austria que obliga a que vaya y triunfe sobre los austríacos en Wagram. Es que es un momento en el cual, digamos, hay una desmesura en Napoleón, una desmesura militarista, que agota además a la juventud francesa, porque ya no tienen más reservas. No tienen más hombres para mandar, y además la resistencia campesina crece porque todos los jóvenes van a la guerra. Debe haber sido terrible, ¿no? Terrible. Además después todavía quedaba Rusia. Claro, y todos esos enemigos superan el genio de Napoleón. Llega un momento en que ya no basta el genio, ¿no? No basta. No basta. De todas maneras, él tenía una política clara en el sentido de quitarle la posibilidad a la industria del comercio británico de entrar. Pero con sus una vez que productos pierde en el Europa. mar, claro, bloquear una isla a través de los puertos del continente para que no puedan entrar sus barcos, era permitirle todo el mar y el mundo, ¿no? Pero bueno, no había otra. Y los ingleses vinieron para acá. Claro. Cuando no pudieron entrar en Europa continental, vinieron para acá. Por eso el 25 de mayo se dice que es un día de jubileo de los comerciantes. Los comerciantes tienen un día de jubileo anterior. 3 meses antes o 4 meses antes le imponen a Cisneros la apertura del puerto. Por ahí vi que un historiador importante como José Luis Busaniche dice que desde 1580 no se abría el puerto a los productos sin restricción alguna. Cisneros les pone un plazo a los comerciantes ingleses, los sanciona por exportar metálico, cosa que estaba prohibida en el acuerdo que habían firmado los ingleses con él, los comerciantes ingleses. Y ¿Cómo es exportar metálico? Claro, exportar oro, plata, estaba prohibido por el acuerdo que habían tenido con él hacía 4 meses. Pero ¿y si traían las mercaderías, en qué se llevaban la ganancia? Si no podían exportar metálico, sería... yo entiendo que la exportación de metálico no era en pago de la entrega de mercaderías, sino que era exportación de metálico por afuera de los pagos. Porque los pagos se supone que se compra, se importa y se paga. Bueno, el hecho es que Cisneros los sanciona a los comerciantes. Los tipos, no sé si recurrieron a los servicios de Mariano Moreno para defenderse. El hecho es que obtienen la suspensión hasta 4 días antes del 25 de mayo. Entonces, ahí sabían que la revolución era imparable. Y bueno, siguieron con su salvoconducto. Pero yo quiero decir que, como dijimos acá otras veces, la Revolución de Mayo es la revolución del pueblo en armas. Los regimientos criollos
que eran mayoría, fogueados en la invasión, arribeños, los granaderos de Terrada, que eran los custodios del virrey, no le dan el respaldo en lo más mínimo, y los regimientos españoles, el Fijo, qué sé yo, algunos otros, hasta los montañeses de Pedro Joaquín García, estaban a favor de Saavedra, de manera tal de que el virrey no tuvo salida, y eso el pueblo en armas. Los regimientos no eran profesionales como ahora, cobraban, pero... Eran vecinos de la ciudad. Eran vecinos que trabajaban. No, y que tenían un fusil en la casa. Nunca lo perdieron desde las invasiones inglesas. O sea, lo que se dice es que la gente que se fue con los paraguas a la plaza, todos tenían pistolones y obviamente, dagas, sí. Todo el mundo estaba armado. Sí, absolutamente. Y que no se sabía qué iba a pasar. Sí, la cosa era imparable. El 19 de mayo estaba cocinado todo. Lo que pasa es que Saavedra y otros jefes aceptaron, digamos, por demasiado respeto por Cisneros, prolongar un poco la cosa, pero cuando el Cabildo del 22 dispone la subrogación del mando del virrey, el Cabildo, la institución Cabildo no cumple, pretende armar una junta, y bueno, cuando pretende hacer la junta el 23, la gente ya está que trina y arranca los bandos, y bueno, y la gente con las milicias le dicen que no al virrey, y el virrey se tiene que ir. ¿Arrancan los bandos? ¿Qué significan? Que eran los arranca de las paredes, porque se pegaban en las paredes los bandos del Cabildo disponiendo Parece que era grave arrancarlos porque era como era un gesto de insubordinación. De insubordinación grave para la época. Se le tenía mucho respeto a las formalidades en aquella época, y arrancar un bando no era como hoy arrancar la propaganda de Susana Jiménez de una pared. Y bueno, y así se dio, y Cisneros tuvo que ceder y se nombra la Junta. Esta Junta tiene toda una historia. Esta Junta lleva a la cabeza a Cornelio Saavedra, porque Saavedra es el más popular de los jefes. No hay que olvidarse que los jefes eran elegidos por el voto de los soldados y suboficiales, que eran la fuerza más importante, que convencía a los oficiales, por las buenas o por las malas, de que siguieran sus actitudes políticas. El tema es que se constituye la Junta con Saavedra a la cabeza, pero el tema es la facción. Hay una facción armada desde antes del 25 de mayo. Y esta facción es el morenismo, encabezado por Mariano Moreno, que es uno de los dos secretarios de la Junta, y de su parte estaban Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea, Miguel de Ascuénaga, de manera tal de que tenía muchos hombres a su favor, y Moreno tenía una manera muy particular de entender la historia. Aprovecha una situación minúscula como el brindis que un oficial ebrio le obsequia, digamos, a Cornelio Saavedra. Aprovecha una cosa absurda, que es el regalo de una corona de azúcar que este oficial le entrega a la mujer de Saavedra, y además está furioso porque los centinelas de Patricio no lo dejan entrar. Entonces obtiene, o se le ocurre, en su cabeza un tanto obnubilada, sacar un decreto condenando todo homenaje al jefe del gobierno, un decreto donde dice que se prohíbe que cualquier centinela impida la entrada de cualquier miembro de la Junta a las celebraciones que se llevan a cabo, y de esa manera arrincona a Saavedra, quien sale con los tapones de punta, porque se da cuenta de a lo que llega este hombre. La Junta tenía la obligación de admitir por el reglamento del 27 de mayo, admitir a los diputados provinciales, y los diputados provinciales vienen apoyando las actitudes de Saavedra,
y Moreno ve que pierde la partida, termina renunciando y solicitándole a la Junta. Personalmente se lo pidió a Saavedra que se le diera una misión en Inglaterra. Los jóvenes que lo acompañan son Tomás Guido, que llegaría a ser un alto oficial del ejército de San Martín y amigo personal de este, y el hermano de Mariano, que se llamaba Manuel Moreno y que fue un tenaz defensor de Mariano, hasta que sentó cabeza y fue ministro de Relaciones, fue embajador, en Gran Bretaña de Juan Manuel de Rosas. Muchos liberales jacobinos cambiaron de rumbo. Otro ejemplo es Monteagudo, que también forma parte del gabinete de San Martín en Perú. Afortunadamente estos jacobinos se hicieron nacionales y no franceses y terminaron siendo próceres celebérrimos de nuestra historia. Acá me mandan decir que se acaban los minutos y vamos a seguir aclarando que tenemos un plan para las efemérides desde cada uno de los meses que vienen. Y esto lo vamos a explicar un poco más detalladamente. Pero sería bueno terminar esto del 25 de mayo en la próxima, entonces. Sí, vamos y a después seguir con las efemérides que... Los hechos posteriores a mayo, al 25 de mayo, son a la erección también, de la... Bueno, así como nos llegó una pregunta o un comentario de Maximiliano, ojalá nos lleguen otras preguntas por parte de los oyentes. Bueno, sí, bacano. Ha sido un programa intenso, como siempre. Quería avisar que este martes, 4 de junio, se va a estar proyectando Hambre de Soja, el documental de Marcelo Viñas, aquí en Palermo, en Bonpland 1660, a las 18 horas, en el espacio cultural de Movimiento Popular La Dignidad. Bueno, y con este aviso nos estamos yendo, y será hasta el próximo sábado, entonces, y ojalá nos puedan seguir acompañando. Un abrazo a todos. Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural.